Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a todos. Damos la bienvenida a esta charla de debate a 44 años de la noche de lápices, una charla en la cual tenemos a tres invitados, oradores. Uno de ellos es Marta Húngaro, hermana de Horacio Húngaro, uno de los desaparecidos y asesinados el 16 de septiembre de 1976. En esta charla no solamente está recordando los sucesos ocurridos durante el periodo del 16 de septiembre del 76, donde a estudiantes secundarios que se organizaban por el educativo en La Plata se los secuestró y de los cuales 6 fueron asesinados. Hoy siguen ser hallados los restos, sino que también vamos a estar discutiendo sobre la vigencia de la lucha de estos estudiantes secundarios a día de hoy y sobre la lucha de los estudiantes actualmente por el derecho a la educación. Ahora sí, antes de darle la palabra a Marta, quiero también recordarles de que pueden dejar en los comentarios sus preguntas que quieran hacerle a los tres oradores que nos van a estar acompañando hoy, y la vamos a leer al final de las tres intervenciones para ser respondidas. Ahora sí, sin más, le damos la palabra a Marta Húngaro. Buenas tardes. Yo les agradezco la invitación, como dije recién. Hemos aprendido este año a que sea todo por Zoom, Skype, Meet, todo virtual, cuando en realidad todos los años veníamos participando de las marchas que se hace todos los años desde el año 83 en la Ciudad de La Plata y se replica en muchas ciudades, y uno, bueno, comparte no solamente la marcha con todos los reclamos, sino los abrazos, la alegría, ¿no? La noche de los lápices ocurrió en la Ciudad de La Plata. Bueno, primero, antes que empezar a hablar, quiero hacer un repudio total a la agresión de los trabajadores de la sanidad hoy, ¿no? Totalmente un repudio a la reta, a la policía, al gobierno de la ciudad. Bueno, la marcha de la noche de los lápices se hace desde el año 83. El secuestro, tortura y asesinato de adolescentes son 347. Yo pertenezco a familiares detenidos desaparecidos y este año publicamos la lista bastante completa, donde hay 347 adolescentes desaparecidos, asesinados en todo el país. O sea, Noche de los Lápices hubo en todas las provincias, hubo en todas las ciudades. Se conoció en la Ciudad de La Plata, bueno, por el libro, por la película, por la trascendencia de que el boleto aparte partió de ahí. Pero nosotros ese día y todos los días reivindicamos la lucha de los estudiantes secundarios, la lucha porque no solamente el logro del boleto era por el boleto en sí, si bien era un logro económico para que sus padres, que eran los que tenían en una época de la hiperinflación, en la época isabelita, había un ministro de Economía que se llamaba Rodrigo, lo que se conoció como el Rodrigazo, aumentaba todo constantemente, y ahí en ese contexto salió el pedido del boleto. Los chicos no solamente luchaban por el boleto, mi hermano tenía 17 años y iba a entrar a la Facultad de Medicina, tenían una gran actividad política, barrial, y junto con eso iban a la escuela a terminar su último año. Estaban durmiendo para ir al otro día a la escuela. Se sabe gracias a los sobrevivientes que nos lo trajeron de vuelta, los lugares donde ellos estuvieron. Y nosotros hace 12 años se hizo el circuito de Arana, donde ellos fueron secuestrados, y hace 12 años que está elevado a juicio el juicio del Pozo de Banfield, que es donde ellos son asesinados los primeros días de enero de 1977.
Yo como hermana ese día salí a buscarlo, mi hermano era muy lector y en la mesita de luz tenía el manual del diario del Che y el manual de filosofía Afanasiev, un filósofo ruso totalmente señalado y subrayado. Piensen que tenía 17 años. Y yo el día anterior le había preguntado que tuviera cuidado con tener los libros y no vivíamos con él, nosotros vivía con mi mamá. Y me dijo que los libros nunca se los iban a agarrar a él porque él los iba a tirar. Cuando mi mamá nos vino a avisar esa madrugada a las 5:30 que los habían desaparecido, que los habían secuestrado, estaba él y un amigo durmiendo con él en mi casa, en la casa de mi mamá. Y vi la ventana, era en un quinto piso, corrimos con mi hermana, vimos la ventana levantada y un poquito corrimos al balcón, ya estaba amaneciendo y vimos los libros. Y siempre pensé, ¿no? ¿Qué fuerza tiene que haber tenido un chico de 17 años mientras estaba sintiendo que en su casa entraban las fuerzas conjuntas para detenerlo, para tirar los libros que conservo hasta el día de hoy? Bueno, ahí empezó la búsqueda nuestra, ¿no? Primero salimos como todos los familiares y las madres, nos relacionamos enseguida con los otros familiares, con los padres de María Claudia, de Panchito, con Nélida, la tía de Hacha, presentaciones conjuntas, buscábamos la paridad, no ocurrió y seguimos buscando el castigo a los culpables. En ese camino, hace 10 años, encontré al responsable digo encontré porque la justicia no lo había encontrado, al responsable del pozo de Banfield que dijo que estaba muerto, decían que estaba muerto, que se llama Juan Miguel Wall, que ahora está en arresto domiciliario en Mar del Plata. Así que es el que estamos ansiosamente esperando que lo lleven a juicio. Nos han dicho que el juicio va a ser en octubre de este año, con todas las variedades que hay ahora, ¿no? Será por Zoom, sin presencial, ya últimamente no era presencial. Yo comparo las luchas de los estudiantes de la década del 70 con la de ahora, porque la pobreza sigue, la infancia desnutrida también, la falta de igualdad de oportunidades. Ahora sí tenemos más tecnología, pero yo creo que el mundo por lo que los chicos luchaban todavía no lo hemos realizado. Y si bien han pasado 44 años en mucho tiempo, ustedes no habían nacido, ahora ahí debemos ser Jorge y yo, ¿no? La mayoría de ustedes es muchos años, 44 años, pero sí, las luchas de ellos están intactas. Yo el día de la marcha siento que los chicos saben que el boleto es de ellos, que el boleto costó vida, costó sangre, como el Día del Trabajo, como el Día de la Mujer. Así que bueno, yo no quería hacérselas muy largas, pero sí que me hagan preguntas o lo que quieran. A mí no sé si la historia me puso adelante o yo me puse adelante la historia, pero el día que las madres usaron pañuelo por primera vez, había ido con Nelva Falcone a la Plaza San Martín, que venía Cyrus Vance, que era el secretario de Estado americano, a poner una ofrenda floral. Y ese día fue el primer día que las madres hicieron un acto grande. Estábamos detrás de cada árbol y en el momento que Cyrus Vance venía a poner la ofrenda floral, teníamos que correr y cada uno entregar un papelito con el nombre del familiar que estábamos buscando. Yo Horacio le llevaba 11 años, así que salí por eso, digo, a buscarlo con mi mamá. Y bueno, fue el primer día que las madres repartieron así entre ellas el pañuelo, que era un pañal, y hace pocos años, ahora 5 o 6 años, a través de una exposición de fotos, vi la foto de ese día. Siempre contaba el hecho, pero bueno, ahora tengo el documento fotográfico. Así que bueno, nada más, preferiría que me pregunten y a mí es una fecha que esta me ha conmovido mucho, más porque no hemos estado en la calle, porque este año no ha habido clase, no ha habido hoy, escuchamos la represión que hemos visto, la reta quiere que vayan a dar clase en las plazas,
la pandemia es mundial y las diferencias económicas, sociales más se sienten. Así que por eso fue todo mucho más doloroso. Y sí, lo único bueno de la tecnología es que pude hablar, bueno, ahora estoy hablando con ustedes, pero dentro de un rato tengo que hablar con otra provincia. Digo, como que de última, en otro momento uno iba a la marcha, hacía un par, pero bueno, este año hubo todo por Zoom, por Meet, por todo lo que uno tuvo que aprender a usar y ágilmente. Así que les mando un abrazo a cada uno, muy, pero muy grande. Ya llegará que volveremos a las calles y nos lo daremos personalmente. Bueno, muchas gracias Marta por tus palabras, te mandamos un abrazo. Ahora, antes de pasar al siguiente orador, quiero volver a recordar de que dejen en los comentarios sus preguntas, así al final de las intervenciones de los oradores que faltan, las leemos. Si quieren hacer una pregunta a Marta, también. Eh, También antes de pasar al siguiente orador, quería aprovechar la ocasión y también para saludar la jornada del personal de salud y manifestarnos también, manifestar nuestro repudio hacia la represión de la reta. Ahora sí, pasamos al siguiente orador, Emiliano Iché, estudiante secundario de Mar del Plata, militante del Partido Obrero Tendencia. Buenas tardes, Emiliano. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Quiero dar inicio a mi intervención recordando a los compañeros de la Noche de los Lápices, pero en un sentido que sigue vigente, que es la represión y la labor represiva que le han dado todos los gobiernos, luego de la dictadura, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad, si se les puede decir así. Queda claro en todos estos gobiernos que ha existido una continuidad en los métodos clarísima y que han intentado garantizar la impunidad de los represores, no solo los que tuvieron lugar en la dictadura del 76, sino los que lo sucedieron. Y esto se ve en diferentes acciones o intentos de accionar, de por ejemplo Alfonsín con las leyes de punto final y evidencia de vida, cuando Milani fue jefe del ejército en épocas del kirchnerismo, aunque olvidando así que fue un represor del 76, Bullrich diciendo que las taser casi no hacen daño, haciendo que la policía mantenga doctrinas como la Chocobar, dando lugar a 2x1, cosa que fue frenada con una gran movilización popular, y manteniendo una impunidad y un encubrimiento a los asesinos de Santiago Maldonado. Esto último, la impunidad que se ha querido dar a los actores materiales de la desaparición y luego asesinato de Santiago Maldonado, se ha visto repetido con Bernie intentando hacer lo mismo con los asesinos de Facundo Castro. Y a principio de año también ha tenido lugar el llamado de Alberto Fernández a que la sociedad en general dé vuelta a la página. Entonces, esto queda claro las repercusiones que ha tenido. Ahora tenemos un saldo de muertos y desaparecidos en democracia enorme. Tenemos el caso de Facundo, el caso de Brandon Romero, una víctima más del gatillo fácil. Mariano Ferreira, el compañero que fue asesinado por una patota sindical debido a que la policía había liberado la zona. Y la desaparición de Julio López antes de ir a declarar contra Chocolás. Por lo tanto, estos casos demuestran que existe una continuidad de los métodos represivos durante todos los gobiernos y que todos los han intentado defender. Pero como los compañeros del 76 han dado una lucha, nosotros
hemos estado dando la nuestra en estos momentos. Con las tomas, por ejemplo, simultáneas del año 2018, los pañuelazos por el aborto, las diferentes luchas por la ESI, el boleto educativo, cosa que todavía no ha sido garantizada, y los compañeros en Chile que han dado una lucha feroz, siendo parte de la primera línea, luchando contra el pinochetismo que mantiene el gobierno de Piñera hoy en día. En este cuadro, vemos como la pandemia se ha colocado como un punto de inflexión, porque ha profundizado el contexto que hemos vivido los estudiantes secundarios antes de la pandemia. Ha acrecentado la pobreza, teniendo un saldo de 6 cada 10 chicos pobres en Argentina. Por esto es imposible pensar que todos tengamos acceso a la conectividad. Y es decir, a raíz de esto y a la improvisación del gobierno, que no ha podido dar lugar a una política clara y un objetivo conciso con una salida a la crisis, un aumento en la deserción feroz. Y esto de la deserción, a futuro va a dar un problema enorme. Porque imagínense que ya es difícil conseguir un trabajo con un título universitario. Sin un título secundario es impensado. Para colmo, el gobierno, con sus objetivos de salvar a los capitalistas y pagar la deuda, va a enfocar el presupuesto del 2021 a esto, dejando de lado y olvidándose de todo el sistema educativo. Y aquí, en este contexto, demuestra que la crisis de la educación es vital. Es algo que ocurre todo el tiempo y se está profundizando cada vez más. Porque para colmo nos quieren hacer volver a las clases presenciales. Es una cosa impensada porque los edificios no tienen lugar, no están garantizados, están en condiciones deplorables, con calderas que no funcionan, sin agua, con algunas paredes se rectifican dependiendo del lugar. Por otro lado, sufren un ajuste salarial que por última instancia es un ataque a la educación. Porque es imposible pensar una educación una educación a la cual a los docentes no les alcance para vivir. Y si no les alcanza para vivir, menos les va a alcanzar para tener. Bien. Bueno, antes de retomar, pedir disculpas, estamos teniendo unos problemas técnicos que ya pudimos solucionar. Ahora sí, nos informaron que se cortó ya casi al cierre de la intervención del compañero Emiliano, así que antes de pasar al siguiente orador vamos a darle la palabra para que haga un cierre a su intervención y luego pasamos con el siguiente y último orador. Ahora sí, Emiliano, le damos la palabra. Bueno, como tengo entendido, se cayó la transmisión justo casi al final, cuando estaba dando un cierre a la idea de por qué debemos dar una lucha en unidad con los trabajadores, ya que somos parte de la misma clase, por qué es tan importante una unidad de obrero estudiantil. Y dicho esto, para ir cerrando ya y darle paso al próximo orador, me gustaría recalcar la actualidad enorme que tiene la noche de los lápices. No solo porque el boleto estudiantil no está garantizado, sino porque la educación en sí no lo está. Y eso era por lo que luchaban estos compañeros. Pero lo que ocurre es que el capitalismo en sí, por sus intereses, se ha vuelto incompatible con la educación pública y de calidad. Es por ello que entendemos de la tendencia del Partido Obrero, la JS secundarios, que no debemos depositar ninguna confianza en el gobierno de los Fernández, porque tiene sus objetivos, sus intereses en pagar la deuda externa, la cual es usuraria, y defender
los intereses del capital, los intereses de la burguesía. Entonces, en este sentido, es que debemos desarrollar una lucha para arrancarle al Estado una educación gratuita y de calidad. Y que esta lucha tenga como fin un gobierno obrero, que es el único que va a poder garantizar que los jóvenes de la clase obrera puedan acceder a una educación como la que les corresponde. Así que sin más que decir, muchas gracias, compañeros. Bien, ahora sí, muchas gracias, Emiliano, por tu intervención. Vamos a pasar al último orador para darle un cierre a la charla, Jorge Altamira, dirigente de la tendencia del Partido Obrero. Ahora sí le damos la palabra a Jorge. ¿Qué tal? Saludos a todos, un saludo especialmente a Ramiro, Emiliano, Marcelo y a Marta. Gracias, Marta, por estar con nosotros hoy, acompañando esta rememoración tan importante. Nosotros no lo teníamos previsto para esta transmisión, para esta jornada, pero al final este 21 de septiembre resulta ser una jornada significativa. ¿Por qué es una jornada significativa? Porque en medio de una pandemia que abarca el mundo entero y que se ha cobrado centenares de miles de vidas, asistimos a una falta completa de una atención hospitalaria adecuada, de efectos de todo tipo, improvisaciones, pero hoy, el 21 de septiembre, asistimos a la represión del personal de salud. ¿Qué es lo que le faltaba a estos regímenes políticos para demostrar su completa inconsistencia y su contradicción con la realidad misma, o para demostrar el derrumbe en que ha llegado? La represión a médicos, enfermeras, camilleros, kinesiólogos, que son, digamos, la tropa, el ejército, los héroes, digamos, de esta lucha por combatir los efectos de este virus y atender a las personas que son alcanzadas por él. Así que es una jornada muy significativa. Y está previsto para dentro de 2 o 3 días, o 3 o 4 días, una represión similar, pero a los compañeros que ocupan los terrenos de Guernica, que es lo mismo que esto. Porque si algo ha puesto de manifiesto la pandemia es el carácter insoportable de la crisis de vivienda que sufre la inmensa mayoría. Y tenemos un régimen político que reprime al personal de la salud y a los compañeros que no tienen vivienda. Si yo me interrogara, mejor dicho, sobre el significado de estos hechos, digo, son síntomas muy claros de una situación prerevolucionaria. Porque un régimen que piense ir al combate contra el personal de salud y contra los trabajadores sin techo, es un régimen que está buscando que se lo voltee. Por lo tanto, es una jornada especial y quiero compartir con ustedes esta reflexión absolutamente significativa para el día de hoy. Lo otro que quiero compartir con ustedes sobre la Noche de los Lápices es algo muy singular que está ocurriendo hace mucho tiempo en Argentina, y es que el presente es vivido históricamente. Marta había dicho al comienzo que después de 44 años, seguramente los secundarios de hoy pocos sabían, no hablemos de que hubieran sido testigos, 44 años después de la Noche de los Lápices. Y sin embargo, desde el año 83 se manifiesta rigurosamente en el aniversario con una característica singular. No es solo un recordatorio.
cada año se modifican las consignas de las marchas en función de la lucha contra los agravios que se van imponiendo año tras año y que se van modificando. No es una reunión, una marcha de tipo conmemorativa. Y esto ocurre el 24 de marzo. Y esto ocurre en cualquier circunstancia. Cuando fue el 2x1, en 48 horas se reunió en Buenos Aires, en mi opinión al menos, la mayor cantidad de personas desde que Eva Perón, en la avenida 9 de Julio, renunció a la candidatura a vicepresidenta. En 48 horas, sin ninguna preparación. Es decir, vivimos fuertemente el presente como una historia en desarrollo, y no mirando hacia atrás, sino que lo vivimos como presente con proyección al futuro. No hay países en el mundo que tengan esto. Pensando en compartir con ustedes esta idea, hice un esfuerzo, y bueno, recuerdo dos países que tienen esta característica. Por un lado, nuestros hermanos chilenos, ¿no es cierto?, con el 11 de septiembre, cuando el pinochetismo bombardea el Palacio de la Moneda y comienza la dictadura militar de Pinochet, y los griegos. Lo que hay en común con los griegos y esta marcha nuestra de la Noche de los Lápices es que ellos celebran, como si estuvieran viviéndolo en este momento, la toma de la escuela politécnica, ¿no es cierto?, contra el régimen militar. Pero no hay otros que lo vivan de esa manera. Es decir, que las luchas del pasado sigan siendo un programa de las luchas actuales. Esto es absolutamente significativo. Naturalmente no es hoy que lo comprobamos. Esto viene siendo sistemáticamente así. De otro lado, como hoy es una jornada protagonizada por estudiantes secundarios, quiero señalar que los estudiantes secundarios de Argentina ya tienen mucho más que 44 años de historia de combates. Hay un hilo que no se interrumpe desde mediados, o mejor dicho, la primavera ya, de 1958, cuando se produjo la primera y mayor huelga secundaria en Capital y Buenos Aires, yo era secundario, en defensa de la enseñanza laica. Y hubo 300.000 personas en Plaza Congreso. Y los cuadros políticos de las corrientes combativas que existieron luego en el país, nacieron todos de esa movilización. No todos los que participaron en la movilización se hicieron cuadros, pero los que se hicieron cuadros estuvieron presentes en esa movilización. Sería como una inferior de un equipo internacional, es el semillero. Los secundarios son el semillero. Y el semillero de estudiantes técnicos, ¿no es cierto?, de estudiantes para docencia, estudiantes para otro tipo de trabajo, desde el año 58. Los que participaron en el año 58 en estas movilizaciones van a ser los grandes protagonistas de las jornadas contra la dictadura de Onganía, en la que es asesinado un estudiante universitario, Santiago Pampillón. Y la figura de Santiago Pampillón se va a transformar en emblemática en el Cordobazo de 1969. Como ustedes ven, se ha recorrido toda una historia. Y apenas sube la dictadura militar, no mucho tiempo después, en el mismo año, está esta lucha que abarca otros sectores del país, pero que manifiestamente por la represión y las desapariciones lo recordamos con las compañeras y compañeros de La Plata, que es la Noche de los Lápices. Como ustedes ven, hay un continuo. Esto hay que tenerlo muy presente para si uno quiere saber si Argentina tiene un potencial de transformación
revolucionaria entre los trabajadores y la clase obrera. Hay algunos que, sin motivos sólidos, opinan que no. Y sin embargo, la vida misma del país, su trayectoria, la lucha de las masas, y esto que estamos discutiendo ahora es así, muestra este nivel. Y los estudiantes secundarios han sido grandes protagonistas, protagonistas fundamentales y futuros cuadros en el curso de sus vidas de organizaciones que han estado luchando en forma, digamos, absolutamente sistemática. Lo otro que quiero señalar es una circunstancia que no he dejado de advertir cada vez que pude, y es que es mentira que la dictadura militar se enfrentó al recogimiento pasivo del pueblo o hasta la complicidad. Eso es mentira. Probablemente un sector de la pequeña burguesía lo haya vivido de esa manera. ¿Pero qué sector de la pequeña burguesía? La que hoy en las calles reivindica la república y la democracia. Ese sector fue cómplice de la dictadura. O se resignó. En cambio, los chicos de La Plata, bajo esta dictadura genocida, lanzaron una lucha por el boleto estudiantil. A lo mejor el entusiasmo los impulsó demasiado lejos, pero esas eran las reservas que había. Y se inspiraban indudablemente en las luchas que los precedieron a ellos cuando ellos eran chicos, que era la lucha contra la dictadura de Onganía. Es decir, que en este país muchas generaciones, hasta 1983, se formaron en el combate contra la dictadura. Es decir, que hubo un espíritu de lucha. Uno me dirá, obviamente, que un grupo de estudiantes secundarios, por valientes y abnegados que sean, no son representativos de una lucha. Pero ocurre que 10 días antes de la Noche de los Lápices, la Unión Obrera Metalúrgica hizo un paro general. ¿Por qué? Porque la dictadura había abolido el Día del Metalúrgico. Entonces los metalúrgicos tenían que ir a trabajar en lo que era su día, en el día en que nunca habían trabajado antes, porque era el Día del Metalúrgico. Y le enchufaron a la dictadura uno de los mayores paros que alguna vez hicieron los metalúrgicos. Y defendieron el derecho a su día por medio de la huelga, en el mismo mes de septiembre, porque el Día del Metalúrgico es el día 7 de septiembre. Después, la lucha de los telefónicos y la lucha de Luz y Fuerza, a comienzos de 1977, que va a causar la desaparición de dirigentes del sindicato de Luz y Fuerza que querían defender paritarias, derechos, y lo mismo de trabajadores telefónicos. Entonces, la jornada que celebramos o que conmemoramos, esta trágica de combate, forma parte de todo lo que en la clase obrera argentina estaba presente frente a la dictadura militar. Fue una clase que no capituló ante la dictadura como lo hicieron otros sectores. De modo que cuando algunos dicen que la fuente del autoritarismo es la demagogia con los pobres, hay que recordarles que en este país solo tenemos democracia gracias a los pobres y naturalmente a la clase obrera, a los trabajadores. De ningún modo respecto a las clases acomodadas, ni siquiera a las clases medias acomodadas. Entonces es una conmemoración muy oportuna y es un señalamiento muy oportuno también, porque ¿quién puede negar las grandes movilizaciones secundarias desde el año 83 hasta hoy? Por distintas razones. Por ejemplo, en el Colegio de Buenos Aires se han
expulsado alumnos por movilizaciones, ha habido ocupaciones del colegio, lo mismo en el colegio Pellegrini, movilizaciones generales, había organismos interescuelas, intercentros, participando de toda esta lucha, y ahora, con más profundidad, porque bueno, se va avanzando con el tiempo, esta lucha por la educación sexual integral, por la abolición de la enseñanza clerical y del clericalismo en general, por la defensa de la educación pública y, en un aspecto muy importante, acompañar a nuestras compañeras en las movilizaciones por el derecho al aborto. Probablemente quienes más han acompañado a las mujeres en la lucha por el derecho al aborto han sido los secundarios. Naturalmente, en un día como hoy, tengo que recordar necesariamente, porque me viene a la memoria, me viene a la cabeza enseguida, la lucha de Mariano Ferreira. ¿Y por qué la señalo? Porque cuando llegó la noticia del asesinato de Mariano Ferreira, de Mariano Ferreira, llegó la noticia del asesinato, hubo una conmoción en el país. Y esa conmoción se manifestó particularmente en dos sectores: los trabajadores tercerizados del ferrocarril, porque ahí se había producido la lucha que motivó la acción de la patota y el asesinato de nuestro compañero, y tremendamente en la juventud. Las movilizaciones que tuvieron lugar con posterioridad al asesinato, diversas, numerosas, tuvieron como componente más importante a todos estos compañeros del movimiento secundario, particularmente, fuertemente. Bueno, cuando a la edad de los secundarios emerge una conciencia política tan importante, uno siente que tiene asegurado, o mejor dicho, que tiene firmemente asentado una base revolucionaria en el país. Ahora, ¿en qué situación estamos ahora? Nosotros estamos ahora, compañeros, en una situación límite. La represión de hoy, el levantamiento el otro día de los policías, y ahora la intención de ir a reprimir a los barrios, muestra una enajenación completa del sistema político con las masas. Probablemente es la más alta desde el 2001. Pero además, esta vez, con mayor profundidad en los sectores humildes y en los sectores de la clase obrera. Argentina se aproxima, a ojos vista, a situaciones revolucionarias o a situaciones prerevolucionarias. Es decir, a aquel momento de la vida política en que la contradicción entre las aspiraciones de la masa del pueblo, el régimen político existente, el Estado y el carácter explotador de la sociedad en la que viven, han llegado a su punto más alto. Esta es la gran tarea que van a vivir los secundarios de la actual generación. Y esto es lo que tiene que ser la tarea más importante con relación a la clase obrera. Señalar incansablemente desde el campo político de la izquierda la inevitabilidad de estas situaciones y, por lo tanto, la necesidad de prepararse políticamente la vanguardia de la clase obrera para hacerle frente a ellas como dirección de las masas. Y cuando digo vanguardia de la clase obrera, me refiero a todos los trabajadores y trabajadoras que han probado a través de la lucha, no en conversaciones, a través de la lucha, en sus fábricas, en sus sindicatos, en las movilizaciones populares, que realmente tienen la conciencia de una vanguardia de la clase obrera. Porque la pandemia
ha puesto en un extremo antagonismo a la sociedad capitalista y las masas, porque con mayor vigor, hasta cierto punto que una guerra, ha mostrado la incompatibilidad entre el capitalismo y la vida, entre el capitalismo y la salud. No ya entre el capitalismo y el salario, no ya entre el capitalismo y el trabajo precario, sino el último ratio, la vida. Esto es muy claro. Por eso la gente va a ocupar tierras, terrenos, en contraste con quienes venden, con las aprobaciones de las legislaturas y de los congresos, terrenos fiscales para el desarrollo inmobiliario de las grandes corporaciones. ¿Qué ocurre en medio de la pandemia? En medio de la pandemia hay una confiscación de terrenos del gran capital contra la masa de los trabajadores. La burguesía históricamente en Argentina es una apropiadora de terrenos fiscales, ¿no es cierto? Porque cuando vinieron acá los españoles, nadie era propietario de nada. Y a través de distintos procedimientos se fueron apoderando, privatizando, convirtiendo en privado el terreno, el territorio nacional. Entonces el mensaje político que hay que machacar fuertemente es que entramos en un antagonismo fenomenal que se manifiesta en la descomposición del régimen y en la inevitabilidad de que se haga más visible que nunca ese antagonismo con las propias masas. Porque ¿qué le ofrece el gobierno nacional y popular al pueblo? Paritarias congeladas, inflación. Hay 14 millones de pobres, hay la mitad de los niños, más de la mitad de los niños en situación de pobreza. La burguesía argentina y el imperialismo que dominan este país han batido el récord de ruina de una nación. Y esta es la tarea que debemos tomar, la posta que debemos tomar de las compañeras y compañeros que protagonizaron aquella lucha en La Plata. Algunos sobrevivieron, otros han desaparecido y nunca más los hemos visto, en otros se han encontrado los culpables, los juicios se demoran, como dijo Marta, algunos ahora se van a hacer por teleconferencia, pero eso no va a quitar de la conciencia del pueblo que habrá un juicio y castigo a los culpables, ya no en términos personales, sino en términos históricos, mediante la lucha por el socialismo. Muchísimas gracias y celebro la capacidad de los compañeros que organizaron esto por dos cosas: por no perder la calma ante la dificultad tecnológica y después que no la perdieron por la capacidad para superarla. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, agradecemos a Altamira también por su intervención. Este fue el último orador de la charla. Ahora vamos a pasar a las preguntas que estuvimos recopilando de los comentarios y algunas que nos han enviado. La primera es una pregunta para Emiliano. Antes de pasar al tema de las preguntas, también mencionar de que Marta Húngaro nos ha tenido que abandonar por cuestiones de que tenía otro compromiso y por las dificultades técnicas que tuvimos, no se pudo quedar hasta el final de la charla, pero nada, nos dejó su saludo. Ahora sí pasamos a las preguntas. Esta pregunta es para Emiliano, que dice: ¿cómo se enmarca la lucha de los secundarios por la educación en el contexto de la pandemia? Y otra también que dice: ¿cómo podemos nosotros, como estudiantes secundarios, organizarnos en la cuarentena, teniendo en cuenta que hay muchos pibes que carecen de conexión y medios para comunicarse? Ahora sí, le damos la palabra a Emiliano.
Bueno, me parece que aquí juega un rol fundamental la situación y el rol que debería estar supliendo el Estado en estas condiciones. ¿A qué voy? El Estado es el que debe de responder a las situaciones de los estudiantes que no pueden acceder a una educación en la conectividad, ya que no poseen los recursos económicos y materiales para esta labor. Pero hay un hecho de que un cierto sector de los estudiantes llegamos a la conectividad a través de los medios que son brindados por nuestras familias en unas situaciones de mucha dificultad. Estos estudiantes que podemos llegar a la conectividad, debemos dar una lucha por los estudiantes que no alcanzan y tenemos que hacer un relevamiento en busca de quiénes son los que no llegan a conectarse. Y en este marco, esto solo es posible que nosotros, los estudiantes secundarios, nos organicemos en diferentes coordinadoras para suplir y para luchar por lo que no nos está dando el Estado. Estas mismas coordinadoras tienen que armar comités de salud e higiene, porque, dicho sea de paso, el Estado quiere que volvamos a las clases, con unos protocolos que van contra la vida, que van contra la salud, y estos comités deben desarrollar protocolos de la clase trabajadora para contrarrestar los que propone el Estado. Creo que ahí quedó la pregunta contestada. Bien, gracias, Emiliano. Ahora hay dos preguntas para Jorge. Primero le leo una y después la otra. La primera es: en la actualidad hay un sector de personas que repudian los procesos ocurridos en la Noche de los Lápices y con ella la dictadura cívico-militar, pero a su vez forman parte de las filas del peronismo, como en el 76, cuando los mismos compañeros desaparecidos depositaban expectativas en el peronismo. Si podría profundizar sobre este tema. Miren, el peronismo, especialmente algunos activistas del peronismo, tienen una contradicción que yo ya se las he dicho a los que son amigos míos del peronismo, que no tiene salida. El gobierno peronista de Perón, Isabel y López Rega organizó a las 3A para matar militantes peronistas. Y los que hoy se consideran herederos de los asesinados por las AAA reivindican a Perón. Entonces, ¿qué les digo yo? Es un oportunismo grosero, es un oportunismo escandaloso, porque es un oportunismo nada más que está dictado por la necesidad de estar cerca del poder. Cualquiera que tenga un mínimo de principios debe romper con el agrupamiento político cuyos líderes fueron responsables de introducir la dictadura militar y ellos mismos de hacerse cargo del asesinato relativamente numeroso de activistas. ¿No es cierto? Aquella operación en Tucumán, ahora se me escapó el nombre, fue Agdelvila, Cibus, etcétera, fue una introducción al golpe militar del gobierno peronista. Entonces, simplemente le señalo esto. No se puede defender a Juan Perón después del gobierno de Perón y Isabelita desde ningún punto de vista. Absolutamente desde ningún punto de vista. Yo sé que a lo mejor la comparación
no va a resultar muy clara para algunos que desconocen algunos hechos, pero Perón es para los argentinos o para la clase obrera argentina, para los miles de activistas que fueron asesinados por la AAA o luego por sus herederos que la dictadura militar, lo que Chiang Kai-shek para los trabajadores chinos. ¿No es cierto? Si quieren tener, digamos, un paralelo. Ahora es conocido el peronismo como movimiento popular es un cadáver insepulto. No encierra una gota de renovación política y de aspiración y progreso social. Está clavándole el último clavo al sistema previsional, destruyendo las jubilaciones, usando el dinero del Fondo de Garantía del ANSES para financiar a arribistas, gobernadores de las provincias o negociados y negocios, mientras hambre a los jubilados, y cuando firme el acuerdo con el FMI, si es que llega a ser gobierno para esa época, va seguramente a extender la edad jubilatoria, etc. Es decir, se está cometiendo una política de tremendo hambreamiento bajo, claro, la cobertura, la demagogia de un lenguaje popular, a diferencia del macrismo, que para alentar a sus bases cada día muestra más su perfil fascista. Pero entre un Bernie de este lado y un fascista del lado macrista no hay diferencia. Bernie, se lo he dicho en un programa de televisión cuando me tocó discutir o estaba invitado con él, representa un potencial fascismo. Solamente que para eso no va a tener ningún eco popular, porque para que prospere el fascismo en la Argentina, la clase obrera va a tener que ser duramente derrotada, porque el fascismo implica un gobierno ofensivo contra la clase obrera. Me extiendo en la respuesta porque estamos hablando del peronismo, es decir, de un movimiento que de una u otra manera fue vertebrando la historia nacional y frente al cual una política clara es condición para cualquier socialista. Teníamos otra. Sí. Ahora le leo, esta es la última pregunta que tenemos. Dice, ¿cómo vinculamos la lucha por los reclamos educativos con la situación prerrevolucionaria que mencionó en su intervención? Bueno, en primer lugar, las reivindicaciones, si uno lucha consecuentemente por ellas, van a crear esa situación. Ustedes tienen ahora, por ejemplo, el problema de la lucha por abrir las escuelas que está provocando en Israel, en Gran Bretaña, etcétera, un retroceso a la fase 1 de la cuarentena. El otro tema, la lucha contra el clericalismo, por la cuestión de la educación integral y por terminar con la escuela privada. El hundimiento de la capacidad de pagar una escuela privada. Por ejemplo, en el último tiempo ha habido una curva que mostraba el hundimiento de la educación pública y el progreso de la privada, porque, por ejemplo, en la capital había más alumnos en la privada que en la pública, algo que cuando yo era secundario era diametralmente opuesto, era 99-1, ¿no es cierto? Y ahora ya era tipo 58-42. La última estadística demuestra que la pública está de nuevo al frente, pero no porque progresó frente a la privada, sino porque nadie puede pagar una escuela privada y los chicos vuelven, o los papás los mandan a la escuela pública para que vayan a algún lugar, ¿no es cierto? Entonces, toda esta lucha, en la medida que es desarrollada en forma enérgica, consecuente, de conjunto, aporta todo eso. Y acá quiero señalar algo, porque creo que es la oportunidad de decirlo. Los procesos revolucionarios abarcan a numerosas clases. Pueden comenzar con cualquier clase popular.
no necesariamente con los obreros, porque depende de factores accidentales lo que irrumpe una lucha popular. Por ejemplo, tomemos el Mayo francés. Ya había un espíritu de lucha de los obreros, pero la detonación fue una gigantesca represión a los estudiantes en la zona de la Universidad de la Sorbona. ¿Qué quiere decir que era una revolución estudiantil? No. Son los factores que provocan, que hacen de detonante. Cuando cualquier sector popular se moviliza, tenemos que llamar la atención de la clase obrera de que ese sector y nuevos sectores y más sectores se movilizan para que tengan los obreros presentes en la cabeza que si ellos deciden movilizarse, no va a ser una movilización aislada, porque el entorno de clases populares alrededor de la clase obrera ya está movilizada. ¿Qué dice un pasivista, un planchista, un desmoralizado? Todo el mundo se moviliza, pero si la clase obrera no se moviliza, estamos sonados. Así que esperemos a que la clase obrera se movilice. No, si la clase obrera está menos movilizada por algunas circunstancias, vayamos a la clase obrera y digamos, muchachos, esta es la oportunidad. Tenemos al pueblo de pie. La clase que le puede imprimir una dirección somos nosotros. Es el momento de intervenir. Y acá en la pandemia, los primeros en intervenir fueron los obreros, en la lucha precisamente para que se declararan no esenciales un montón de trabajos que no eran esenciales. Y ha habido victorias de distinto tipo, y compromisos, y peleas que continúan y que se hacen cada vez más tensas, y victorias, por ejemplo, una fábrica de colchones, Bedtime, hubo una ocupación de fábrica. Y en las provincias ha habido infinitas movilizaciones de choferes, en un momento en que el transporte público es tan vital para el trabajo esencial. ¿No es cierto? El derrotista abre el paraguas en los días de sol. Uno dice, ¿por qué sacás el paraguas si hay sol? Y si llueve, entonces no puede disfrutar del sol. Entonces, cuando ves movilizaciones por todos lados, dice lo mismo. Pero no ves que hay todas movilizaciones, las mujeres, los jóvenes, los secundarios, los barrios, los terrenos. Ah, ¿y la clase obrera? No, vamos a la clase obrera, vení, vamos juntos. Aunque estemos en partidos diferentes, vamos juntos y digámosle que hagamos todo esto. Y vamos a ir creando. Naturalmente, si en la clase obrera se siembra la división, el faccionalismo, la disputa sin principios, no con eso van a frenar a la clase obrera, pero le ponen piedras en el camino para su desarrollo. Bien, muchas gracias Jorge por la respuesta. También agradecemos a el resto de los oradores que estuvieron acompañándonos hoy en esta charla de debate. Ya con esta última respuesta ya podemos ir cerrando y dar por finalizada esta charla. Queremos agradecer a todos los que nos acompañaron, a los que se quedaron hasta el final, a pesar de los distintos inconvenientes técnicos que se nos han presentado. Y nada, les mandamos un saludo y les agradecemos a todos y todas por habernos acompañado.